días a todos. Me repito, ayer hablé de apoyo a la toma de decisiones en viticultura y hoy voy a hablar de una de las partes que comentaba ayer, que es la predicción de enfermedades fúngicas en viñedo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos modelos para predecir enfermedades fúngicas en el viñedo? Pues, por supuesto, mejorar el uso de fitosanitarios, es decir, solo aplicar un tratamiento cuando existe un riesgo real y objetivo y, además, conocer cuál es el momento óptimo para hacer esa aplicación. Bueno, ¿y en qué se basan estos modelos para predecir enfermedades? Pues se basan en la relación que existe entre el desarrollo del hongo y la meteorología, que digamos que sería lo que indicaría si el hongo ya puede infectar la planta, y además, muy importante, la fenología, es decir, si el estado de crecimiento de la planta hace que ésta sea susceptible para esa infección. Entonces, combinando la información de meteorología y fenología, hemos desarrollado unos modelos que nos dan el nivel de riesgo para cada enfermedad. Ahora, ¿cuál ha sido el reto más importante? Pues mostrarlo de una forma útil y, sobre todo, intuitiva. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Mejor? Ahí. Vale, gracias. Bueno, para mostrar este riesgo de enfermedad, lo que hemos decidido en Monet Viticultura es presentar una línea temporal. Entonces, en esta línea temporal ven el día de hoy. Todo lo que está hacia atrás es el pasado, es decir, es la valoración del riesgo de enfermedad utilizando los datos que han leído los sensores, estaciones meteorológicas y sensores situados en la parcela. Y todo lo que está del día de hoy hacia la derecha incorpora a mayores la predicción meteorológica para esa zona. El código de colores es tipo semáforo, va graduado desde verde hasta rojo en función del nivel de riesgo y tenemos un color a mayores que es el blanco, que indica que no existen condiciones meteorológicas para el desarrollo de ese hongo. Entonces, para que vean cómo trabajaría un usuario con nuestro software, les presento a un usuario ejemplo que tiene 3 parcelas, cada una situada en una fila. En la columna donde pone ahora, la tercera parcela está en verde, con lo que no hay riesgo de ninguna de las enfermedades con las que trabajamos. Las 2 parcelas primeras están en rojo, pero la primera la acaba de tratar, entonces no le preocupa y dice, bueno, pues voy a ver qué pasa con la segunda parcela. Y despliega un detalle de cada una de las enfermedades con las que trabajamos para esa parcela. Ve que en el día de hoy las que están en rojo son el mildiu en la primera línea y la botritis en la tercera. O sea que sabe que es un problema de una de esas 2 enfermedades. Ve además que el mildiu, que figura al 100%, a lo largo del día de hoy va a mantenerse en ese 100% y mañana también va a estar en el 100% de riesgo. La botritis ve que a lo largo del día de hoy va a seguir evolucionando a un nivel alto, sin embargo, en un par de días va a bajar a nulo. En función de esta información, puede decidir cuál es el momento para tratar, porque además, de forma combinada, ponemos la predicción meteorológica. Bueno, pues ahora les voy a concretar un poquito más cómo hemos desarrollado estos modelos para cada una de las enfermedades con las que trabajamos. Voy a empezar con el mildiu, que es el modelo más estudiado en la literatura y del que tenemos más información para poder hacer este desarrollo de modelos. Los resultados que presento aquí son de la campaña 2021 y, como digamos cotejo de los resultados de nuestras plataformas, voy a dejar una información que emite en Galicia la Estación Fitopatolóxica Areeiro, informando de lo que va viendo en las parcelas que controla. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso del mildiu empezamos calculando la maduración de la ospora de invierno. Y dejo este caso porque es interesante. Vemos que en el primer recuadro relativo a la zona de Rías Baixas, a las zonas de Condado y de Ribeiro, la ospora de invierno maduró el día 17 de marzo. Sin embargo, en la zona de Valdeorras, casi 2 semanas después, el día 30 de marzo. Y ya el cambio radical, pues por aquí, por la zona de Valladolid, en Ribera del Duero, el 9 de mayo. Entonces, aquí vemos que es importante saber que antes del 9 de mayo no puede haber un riesgo de mildiu cuando la ospora aún no está todavía madura, ¿no? Una vez que madura esa ospora y que hay estado fenológico suficiente para la infección, empezamos a calcular las condiciones para que se produzcan las infecciones primarias.
Aquí vemos en este ejemplo, el año pasado hubo una infección primaria el día 2 de abril, se completó al 100%, y a partir de ahí arrancamos las incubaciones que van asociadas con esta infección. Vemos que esta incubación primaria que muestro en la pantalla puede llegar a término o no. En este caso sí llegó a término el día 10 de abril, y normalmente cuando empezamos a poner el color naranja en la incubación es porque ya es viable ver síntomas de esta enfermedad en el campo, en el caso del mildiu, la mancha de aceite. En concreto, el año pasado las primeras manchas se reportaron el día 7 de abril en esta zona. Bueno, pues una vez que la primaria ha llegado a término, empezamos a calcular las condiciones de esporulación. Vemos que en este caso la esporulación se completó el mismo día 10 de abril. A partir de ahí empezamos a calcular las infecciones secundarias y sus incubaciones asociadas en un proceso cíclico que se repite toda la campaña de la misma forma que les he explicado antes para las primarias. Bueno, en el caso del oidio hemos desarrollado dos modelos diferenciados. Un modelo que tiene en cuenta los modelos clásicos de infecciones por ascosporas y por conidias, los de oidio primario y secundario, y un modelo que además tiene en cuenta la fenología y que está sobre todo enfocado a proteger el racimo, es decir, pondera el riesgo en aquellos momentos del estado fenológico en el que el racimo es más susceptible a la infección. Vemos que este momento de protección de racimo, que es el que está entre las dos líneas discontinuas verdes, los dos modelos son muy similares, presentan un riesgo muy similar. Sin embargo, en el día 20 de julio, estos modelos presentan una diferencia de un 80%. Quiere decir que si utilizo los métodos tradicionales de infecciones de oidio primario y secundario, este riesgo me llevaría como viticultor a aplicar un tratamiento o a acortar el intervalo entre tratamientos. Sin embargo, si uso el modelo de la oidiofenología, podría alargar ese periodo entre tratamientos y al final optimizar el número de tratamientos que aplico, que es el objetivo que se busca, ¿no? Sí. Has presentado la línea temporal ponía el oidio una probabilidad superior al 100%. Vale. Para que haya un riesgo de oidio se tienen que cumplir unas condiciones concretas durante un número de horas. Entonces, imagínate, tengo que tener pues una lluvia de tantos milímetros en 3 horas, una temperatura de hoja una humedad de hoja de X en tantas horas. ¿Qué ocurre si en vez de en 2 horas las tengo en 4? ¿Cómo te indico yo? Por eso yo os decía al principio, la dificultad es cómo mostrar esta información. Entonces, lo que te queremos decir cuando tienes un porcentaje superior al 100 es, mira, ya se han cumplido el número máximo de horas en el que esta infección estaría al 100, y es más, las has duplicado, te ponemos un 200%. ¿Vale? Entonces, es para que tú seas capaz de graduar la severidad de esa infección. Bueno, en el caso de la botritis, por ejemplo, el año pasado en esta zona que os muestro aquí hubo 2 ataques importantes o 2 momentos de riesgo importante, que son los que os marco ahí. Uno empezó el día 2 de julio y hasta el día 6, y otro empezó el día 1 de agosto y hasta el día 4. Fueron los 2 únicos momentos del año que incluso confirmó la propia estación fitopatológica de Areiro de riesgo de botritis en esta zona. Bueno, pues como os comentaba al principio, todos estos modelos se basan en la relación meteorología-fenología y el riesgo de la enfermedad. Pero, como pues nuestra idea es intentar siempre mejorar estos modelos, participamos en un proyecto que acabó en septiembre del año pasado, que era el proyecto Viticast. ¿Cuál era la idea de este proyecto? Pues a esta información de meteorología y fenología, añadirle información del número de esporas presentes en el ambiente. Para esto lo que hacíamos era, en 8 parcelas experimentales en Galicia y en Valladolid, colocábamos estaciones meteorológicas y captadores de esporas, que son unos dispositivos que circula el aire a su través, y las esporas que están en el ambiente se quedan pegadas a un material pegajoso. Esas cintas después se recuentan en laboratorio y obtenemos el número de esporas que hay en el ambiente por metro cúbico.
Bueno, pues con los resultados obtenidos en los 2 años de ejecución del proyecto, desarrollamos un modelo de inteligencia artificial. Eso que ven ahí es una red neuronal, se llama, en el que la entrada son los datos meteorológicos y la salida es el riesgo de enfermedad, es decir, si hay que aplicar un tratamiento o no. A esta red neuronal se ha metido el recuento de esporas y las observaciones en campo que han hecho los técnicos, tanto de fenología como de sintomatología de enfermedad. Todo el conjunto de datos que se recogió durante el proyecto se han dividido en 2 conjuntos, unos datos de entrenamiento para poder entrenar este modelo y otros datos de test. Y estos datos de test han arrojado la matriz de desempeño que les dejo ahí para las 3 enfermedades. Vemos que el éxito es superior al 94-95% para las 3 enfermedades y no solamente en estos modelos es importante saber si aciertan, sino en el caso de que fallen, ¿por qué están fallando? Está claro que si el modelo les da un riesgo y no lo había, van a aplicar un tratamiento de forma innecesaria. Pero lo grave es que sí haya riesgo y el modelo no se lo dé, porque en ese caso pueden perder la cosecha. Entonces, siempre trabajamos para minimizar esos casos de falso negativo. Ventajas, pues como les comentaba al principio, optimizar el uso de fitosanitarios, aplicar un tratamiento solo cuando existe un riesgo real y objetivo de que se produzca la enfermedad y además conocer el momento óptimo para aplicarlo. Reducir la incertidumbre inherente al trabajo en el campo, es decir, hay momentos en los que tengo clarísimo que voy a tratar, pero y cuando no lo tengo tan claro, pues un sistema como este me puede ayudar a tomar la decisión. Por supuesto, reducir la merma de cosecha. En zonas donde habitualmente una enfermedad no se da todos los años, evidentemente no la conocemos como la que tenemos siempre a la puerta. Entonces, esas son las más peligrosas. Recuerdo hace unos años en la zona de Jerez que prácticamente arrasó la cosecha el mildiu. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que ven una vez cada 20 años, pero cuando llega, arrasa. Otra ventaja importante es poder justificar las aplicaciones. Ya en el 2014, cuando se editó la Guía de Gestión Integrada de Plagas para uva de transformación, se comentaba que había que limitar la utilización de productos fitosanitarios y reducir la frecuencia de aplicación, y que para esto son útiles las herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Bueno, y por último, pero no menos importante, pues conocer la efectividad de un tratamiento. En este caso, por ejemplo, si el día 9 de junio tengo un riesgo de oidio alto y aplico un tratamiento, resulta que el día 20 de junio veo que sigo teniendo un riesgo de oidio alto, pero no hay síntomas en el viñedo, puedo inferir que el tratamiento que he aplicado fue efectivo. Y esto es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, les dejo ahí mis datos de contacto y estamos en el stand 1 para atenderles. Gracias.